Muy buenas noches, amadísimos hermanos. Quiero invitarle a que pueda leer juntamente conmigo el Salmo número 15. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén y amén. Pidámosle al Señor en esta noche, en este culto precioso de oración, que nosotros podamos habitar muy cerca en el lugar santísimo, en el lugar de Dios, podamos entrar con mucha libertad. Y Dios nos ha dado esa posibilidad de venir a Él. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en esta semana veíamos que el Señor nos enseñaba que cuando Moisés se acercó a la zarza que ardía y no se consumía, el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces, dos cosas antes de orar: sencillamente que Dios, por un lado, tiene las puertas abiertas para escuchar nuestro clamor y nuestra oración, y a nosotros nos corresponde, antes de acercarnos a Él, limpiar nuestras vidas, nuestros corazones de el andar diario que hayamos tenido, porque cada día que pasa, cada día que caminamos, nosotros pecamos, fallamos por nuestra humana debilidad y necesitamos examinarnos diariamente, y entonces por el Espíritu de Dios ser iluminados en aquellas cosas que hemos fallado, y por el mismo Espíritu ser conducidos a pedir perdón y recibir el perdón por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ser perdonados y ser limpios de toda maldad, y así de esa manera poder habitar en el lugar cercano a nuestro Dios. ¿Quién habitará en su tabernáculo y quién morará en su monte santo? Nos dice que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, y viene describiéndonos otras áreas posibles de contaminación que tenemos diariamente. Reflexionemos en esta noche. Tómese un minuto o un poquito de unos segundos, cuantos segundos, para no entrar de forma ligera al altar de Dios, sino quitar el calzado de nuestros pies, porque el lugar que pisamos es santo. Como Jesús dijo a Pedro: es necesario que le lave los pies, y Pedro dijo: lávame todo, y Jesús dijo: no, solamente los pies, porque ustedes están limpios, pero los pies porque ustedes caminan y se contaminan. Incline su rostro y medite en unos pocos segundos acerca de su vida. Señor, queremos agradecerte en esta noche el poder reflexionar un poco acerca de nuestra vida y no continuar como el día nos ha venido trayendo, de pronto posiblemente desconectados de ti, posiblemente en algún pensamiento que no te agrada, en alguna intención o en algún hecho que haya entristecido el Espíritu Santo y por lo tanto nuestra relación contigo. Límpianos en esta noche y seremos limpios. Restáuranos y seremos restaurados. En el nombre de Jesucristo, trae una transformación y una renovación a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, y que sean agradables los dichos de nuestra boca, sea agradable la meditación de nuestro corazón delante de ti.
Hoy ponemos nuestras vidas, nuestras familias, y suplicamos en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia en este rebrote, que aquellas personas que han perdido sus seres queridos, hoy venga un consuelo sobrenatural sobre sus vidas, y aquellos que están enfermos en las clínicas, en los hospitales, en sus casas por COVID, Padre, en el nombre de Jesucristo, sé deteniendo la plaga, el poder de la plaga, poniendo cerco, haciendo retroceder, minimizando los efectos que puedan tener este virus. Que tú muestres tu señorío y tu soberanía sobre líderes, sobre iglesias, sobre personas creyentes y no creyentes, y teniendo misericordia, Señor, de todos nosotros. Esto en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, también por aquellos que no han sido contaminados, infectados hasta el momento de este virus, suplicando que en el nombre de Jesús tú libres sus vidas, continúes librando sus vidas para gloria de tu nombre. Igualmente te suplicamos, Señor, que una paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre aquellos, Señor, que como oré han perdido un ser querido, sobre aquellos que están con COVID en este momento, y sobre aquellos que no tienen todavía. Trae un manto de paz sobre ellos, trae un manto de esperanza, Señor, a todos nosotros. Mira el desempleo, mira todo lo que tenemos que enfrentar. Mira, Señor, que tú nos has hablado de muchas maneras, que debemos empezar de nuevo, volver a empezar, Señor. Que todo lo que ha sucedido acá ha desbaratado todos los castillos hechos en pensamientos, los planes, los sueños han tenido que posponerse, o algunos han sido totalmente acabados y destruidos. Y ahora empezar de nuevo. Danos esa facultad. Coloca en el Espíritu Santo ese deseo y esa fe de esperar de ti nuevas cosas, Señor, cosas nuevas que solamente tú puedes hacer. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que, así como nos lo has dicho también, restauremos ruinas que ha dejado esta pandemia, o ruinas que venían desde mucho tiempo atrás. Ese tipo de cosas desconocidas que han salido a la luz por medio de la pandemia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Las grietas amenazaban ruina, y quizás habían grietas en nuestra vida, en el área económica, en el área relacional, de pareja, con los hijos, en el área personal, Señor, emocional. Padre, habrían grietas en nuestros pensamientos, en nuestra doctrina, en nuestra forma de rendir sacrificio a ti, en la forma de servir habían grietas, y ahora hay ruina. Ahora ayúdanos, Señor, a ser restaurador de ruinas en el nombre de Jesús, y levantar portillos, levantar columnas, limpiar los escombros, barrer el camino para que pases tú y hagas tu obra. Oh Dios de gloria, Dios de poder, te lo suplicamos desde este lugar, para todas las iglesias, para todos los cristianos y para todos los que se van a convertir en estos días. Suplicamos que libre de suicidios, que libre de homicidio la ciudad, en el nombre de Jesús, de violencia, de robo. Todos los que infringen la ley, Señor, sean redarguidos, y ellos no sean portadores de mal, Señor, en sus palabras, en sus acciones. Corta, Señor, el microtráfico y el narcotráfico en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Colombia de una manera especial, a Bogotá. Dirige nuevamente en las decisiones a nuestros gobernantes, a nuestra alcaldesa, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Agradecemos por el resultado de las elecciones que hubo el domingo en el Ecuador, y sobre todo por la aceptación que hubo en toda la nación, las personas que ganaron estas elecciones, y pedimos
que transforme sus ideas, que las renuevas. Bendecimos la República del Ecuador en el nombre de Jesucristo y declaramos la iglesia cristiana empoderada, bendecida en Quito, en Guayaquil y en cada una de sus ciudades. Por amor de tu nombre, sea levantada tu iglesia, sea levantada una esperanza en todo el continente latinoamericano, sea levantado un avivamiento nuevo, Padre de la gloria. Te lo suplicamos, te lo suplicamos. Pedimos que cese esta peste, te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que pare ya, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y pedimos que bendigas este culto y que todos los que estén en sus casas viéndolo directo o quizás en diferido, Señor, puedan tener devoción, pasión, amor, espíritu de fe. Levante sus manos donde está y dígale: Señor, dame un espíritu de fe, que yo te pueda agradar con lo que yo te ofrezco. Esto en el nombre de Jesús y con acción de gracias, y que recibas mis alabanzas, mi adoración. Bendice la herramienta de tiempo con Dios en las personas y familias que lo hacen. El libro de Éxodo que estamos leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Síguenos hablando, síguenos ministrando, síguenos guiando con tu voz. Te lo ruego, Padre. Sigue bendiciendo a aquellas personas que tienen esta herramienta, y a Durano Latino y a la iglesia en Corea del Sur. Bendecimos a Corea del Sur, bendecimos los Estados Unidos, la iglesia allá en todo lugar, Señor. Damos gracias. Y las iglesias que están en sitios vulnerables, donde hay violencia, donde hay pobreza, donde hay ruina, levanta esa iglesia como una luz resplandeciente para que haya esperanza a todos y cada uno de los seres humanos. Esto en el nombre de Jesús, y con acción de gracias entramos a tus atrios con acción de gracias en este tiempo de alabanza. Amén y amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos, iglesia. A cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y con un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres la luz de vida, eres la luz que guía, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos.
música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos, digámoslo juntos. Me llenas con un gozo nuevo, una canción dentro de mí. Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti. Cantaré de lo que has hecho, proclamaré tu salvación. En mi interior corre tu fuego, recibe, Señor, mi canción. Con todas mis fuerzas te alabaré, te cantaré, mi vida entrego. Yo quiero vivir por ti, tú me apasionas, Dios, por siempre. Te serviré, llenaste mi vida de gozo nuevo. Yo lo siento, tú me apasionas, Dios, siempre te serviré, llenaste mi vida de gozo nuevo, yo lo siento. Me llenas con un gozo nuevo, una pasión dentro de mí. Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti. Cantaré de lo que has hecho, proclamaré tu salvación. En mi interior corre tu fuego, recibe, Señor, mi canción. Con todas mis fuerzas te alabaré, te cantaré, mi vida entrego. Yo quiero vivir por ti, tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré, llenaste vida de un gozo nuevo. Yo lo siento, tú me apasionas, por siempre
damos la bienvenida, Señor. En esta noche quisiera arrancar diciendo que lo que una persona dice es el reflejo de lo que piensa y finalmente de cómo actuará. En la iglesia de Corinto, algunos creyentes, por ejemplo, decían que no había resurrección. No había resurrección de entre los muertos, lo cual reflejaba lo que ellos pensaban y al mismo tiempo su presente forma de actuar o de vivir. Pablo enseña que los muertos resucitan. Los muertos resucitan y es una doctrina importante y un espacio esencial que nosotros tenemos de poder hablar de algo doctrinal que nos pueda servir en nuestras convicciones y por servir a nuestras convicciones, por supuesto, se pueda transferir a una vida práctica, a una vivencia que agrada a Dios de acuerdo a lo que creemos. Los muertos resucitan. 1 Corintios 15, versículo 12 hasta el 19 va a ser el motivo de nuestro estudio. Y el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos, no todos, entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La fe cristiana reposa en esta doctrina fundamental de la resurrección de entre los muertos. Si los muertos no resucitan, habrá consecuencias para nuestra declaración, confesión o profesión de fe. Dos consecuencias habrá entonces. Las primeras son consecuencias doctrinales. La pregunta para todos los tiempos ha sido: ¿qué le sucede a las personas o qué sucede a las personas después de la muerte? Algunas filosofías dicen que el alma, por ejemplo, entre una de ellas, el alma cae en un sueño profundo. Y lo que sucede es que sencillamente el cuerpo se deshace y su espíritu o para otros su alma descansa. Para otro grupo, los llamados materialistas, todo cuando uno muere no resucita, sino todo el ser desaparece. Espíritu, alma y cuerpo, o la parte tangible o intangible del ser, se extingue al morir. Lo humano o lo físico, con la muerte, deja totalmente de existir. Y un grupo más enseña la reencarnación, la prolongación de la vida por medio de reencarnarse varias veces, y en algunas de ellas incluso de hombre a animal y de animal a hombre. En términos actuales, el ser reciclado o el ser se recicla sucesivamente hasta que por fin alcanza su estado óptimo de perfección. Es otro argumento, otra teoría, otra filosofía que durante tiempos ha existido alrededor de las naciones, de los pueblos, de las personas. Para algunos de los judíos, especialmente los saduceos, para ellos la resurrección no existía. Ellos no creían en la resurrección. Ellos creían en la inmortalidad del alma, pero les era difícil creer en la resurrección del cuerpo. Pablo dice: si creen en Cristo, deben aceptar que Cristo se hizo ser humano, se hizo carne, tuvo cuerpo, murió y resucitó, que no fue una especie de espíritu de aparición, sino que habitó
dentro de un cuerpo. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sin esta verdad, nuestra fe sería amenazada y muy fácilmente desaprobada, y nuestra fe desaparecería. El apóstol describe las consecuencias doctrinales a las cuales nos expondríamos si no hubiera resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15, 13 al 15 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Al no haber resurrección, Cristo tampoco resucitó. Algunos creían que Cristo no fue humano, sino solamente fue divino. Sin embargo, ignoraban que cuando Cristo resucitó, Cristo se presentó, se les apareció y les mostró evidencias físicas de su resurrección. Le mostró a sus discípulos que tenía un cuerpo resucitado. Lucas capítulo 24, 39 hasta el 43. Jesús les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Se imaginan la sorpresa tan grande que le vieron colgado en una cruz, muriendo, agonizando y entregando su espíritu al Padre? Y vieron que lo llevaron a un lugar y fue sepultado. Y ahora lo ven con su cuerpo resucitado y lo palpan y lo ven comer. El asombro era grandísimo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo entonces nos podría llegar a dar vida estando Él mismo muerto? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Para qué entonces los héroes de la fe desde la antigüedad habrían seguido a alguien que les habló desde el principio y les anunció de la resurrección? ¿Cómo estas personas iban a seguir una vida devota, piadosa, entregada, consagrada, servicial, si la resurrección no existiera? ¿Para qué entonces estos héroes de la fe le habrían seguido? Seguramente hubiera sido algo vano. Eran entonces, o hubieran podido ser catalogados estos héroes de la fe en lugar de héroes, unos tontos y unos completos ilusos. Hebreos capítulo 11, versículo 1
hasta el 2 nos va a decir el testimonio que alcanzaron todos estos héroes. Y no podríamos en esta noche decir cada héroe todo lo que hizo guiado por Dios mismo para agradarle y esperar con anhelo lo que se les habría de prometer, lo que se les había prometido mejor para ellos después de una profesión de fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 y 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la resurrección, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Por la fe creemos esto, porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué importaría entonces el testimonio? No serviría para nada. ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué resistir? Si Cristo no resucitó, no solo hemos creído una mentira, está hablando el apóstol Pablo, sino que en otras palabras estamos añadiendo un mal a otro mal. Cristo no resucitó y el otro mal sería propagarle a otros entonces esta gran mentira, si fuera mentira. Por lo tanto, los patriarcas, los profetas y los apóstoles han mentido al ponerse de acuerdo por siglos de diferencia acerca del mundo venidero y de que no solamente lo que vemos es todo en la vida, sino que hay una eternidad. Todos ellos habrían mentido, y si no se conocieron unos a otros, era como si se hubieran tenido la coincidencia de decir este tipo de mentiras. Pues difícilmente es sostener este argumento en contra de la resurrección, porque algunos ni siquiera recibieron los pergaminos de otros tiempos, sino que fueron inspirados por Dios para hablar las mismas verdades preservadas durante siglos con un enfoque profético de lo que había de venir. Solo Dios podría hacer eso, de preservar su revelación progresiva y hablarnos acerca de algo tan importante y trascendental como es la resurrección. Por lo cual, al mentir en cuanto a la resurrección, pues, ¿qué confiar acerca de esta fe? Si no se podía confiar en esta doctrina, tampoco en ninguna de las otras. Pero cuesta creer que estos hombres hubieran hecho esto y se hubieran puesto de acuerdo primeramente. Y lo que más cuesta creer es que estos hombres hubieran sufrido hasta la misma muerte por una supuesta mentira. Ellos dieron sus vidas, aún como mártires algunos, porque creían en la resurrección y en el mundo venidero. Hebreos 11, 36, 37 nos va a hablar de algunas descripciones de lo que ellos tuvieron que vivir por mantener un buen testimonio y por medio de ese buen testimonio confirmar que había una eternidad. Hebreos 11, 36 al 37 dice, hablando de estos hombres valientes: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Si los muertos no resucitan, habrá dos consecuencias para nuestra confesión de fe. La primera consecuencia es consecuencias doctrinales, y la segunda es derivada de esta, las consecuencias personales.
no solo consecuencia de convicciones, sino del resultado de las convicciones, que es la vida práctica. La creencia en una doctrina terminará condicionando la vida práctica de una persona. 1 Corintios 15, 16 al 19 dice de esta segunda parte de las consecuencias personales: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, vuelve y lo afirma. Y si Cristo no resucitó, y aquí vienen, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es hueca, es vana. Hoy no sirve para nada, no tiene sentido, pues creemos por la fe hoy en el perdón de nuestros pecados, precisamente por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces estamos en la misma condición, quedaríamos en la misma condición de los incrédulos, impíos, que están no solamente muertos en sus delitos y pecados, sino además condenados a vivir una eternidad sin Dios en un lago de fuego que arde de día y de noche. Romanos 3:23 nos dice de la condición de todos los seres humanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Dios y a su misericordia se ha abierto un camino para la reconciliación. Y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte, es la condenación, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y todo por medio de qué? De creer que en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo está la salvación de mis pecados. Romanos 4, 24, 25 nos garantiza esa libertad y esa posición y ese estado de ya no estar en condenación, sino de haber sido justificados por medio de la fe. Romanos 4, 24 y 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creemos en esta verdad, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dudar que Cristo resucitó o dudar de esta verdad de que Cristo resucitó o aseverarlo es sencillamente decir que Jesús fue un gran mentiroso y que las sagradas escrituras son un completo fiasco. Por el contrario, creer en la resurrección de Jesucristo y de que hay resurrección de entre los muertos es experimentar su promesa ahora y por toda la eternidad. En Juan 14, 19 Jesús dijo lo siguiente: todavía un poco, antes de partir les dijo a sus discípulos: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y mire la tremenda frase que viene: porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque yo resucité, ustedes tendrán nueva vida y ustedes también van a resucitar. Pedro y Juan, en su defensa ante el concilio, luego de haber sido liberados por un ángel, habiendo ido nuevamente a predicar al templo, en Hechos, los primeros capítulos, son estos Pedro y Juan traídos pacíficamente esta vez ante el concilio para ser interrogados. Y allí Pedro, ante el reclamo de estos principales del por qué seguían su profesión abierta de fe, como hoy día nos preguntan ¿por qué sigues esta confesión abiertamente de fe? Entonces les contestó Pedro:
que a Dios, que sería una respuesta que siempre debemos tener, a Dios se le obedece antes que a los hombres. A Dios se le obedece muy por encima de toda estructura y de todo pensamiento. Y seguidamente les expone la doctrina Pedro de la resurrección de entre los muertos y el propósito de esta doctrina. Hechos 5:30 al 32, podríamos resumir lo que acabo de decir. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios ha exaltado con su diestra a Jesús, levantándole de entre los muertos. Si no existe la resurrección, todos los que nos precedieron, dice Pablo, desde el Antiguo Testamento, luego los discípulos y posteriormente los que durante siglos han proclamado este evangelio lleno de esperanza, perecieron, murieron en sus pecados, fueron destinados a la perdición o a la nada, como podían decir algunos. Han fracasado en su profesión cristiana. Y nosotros mucho más seremos, según el apóstol, dignos, si Jesucristo no resucitó y si no hay resurrección de entre los muertos, seremos dignos de toda lástima y de toda consideración. Diríamos entonces como el salmista, cuando se encontraba en medio de una prueba, cuando veía cómo los impíos les iba muy bien siendo blasfemos, el salmista dice: por poco resbalo. Y mire lo que el salmista dijo en ese tiempo viendo esta situación. Dijo en Salmo 73, 12 al 14: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, aquí viene, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Bien, el salmista hablaba de algo temporal frente a ver la prosperidad de los impíos. ¿Y para qué me guardo si a ellos les sigue yendo bien y de pronto a mí no me va tan bien y me he guardado? Así, de igual forma o mucho más, si no hubiera resurrección, ¿para qué limpiarnos? ¿Para qué guardarnos? ¿Para qué no resistir al enemigo en fe y huir de la tentación? ¿Para qué? ¿Por qué más bien no enredarnos en pecados? Por lo menos los impíos disfrutan su libertad y hacen con creces lo que quieran con su cuerpo para mal de ellos, pero lo disfrutan. Si no hay resurrección, ¿para qué guardarnos? El profeta Isaías expresó su queja ante Dios cuando Dios lo llamó a anunciar sus propósitos. Dijo algo parecido de lo que dijo el salmista. Isaías 49, 3, 4: y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Nota usted? Puede decir uno: ¿para qué? ¿Para qué uno se guarda? ¿Para qué guarda el día de reposo? ¿Para qué diariamente uno ora, se levanta en la madrugada, clama? ¿Para qué? Podría uno decir, por ver ciertas respuestas que uno no recibe o esperaría recibir. Ahora imagínense la resurrección. Si no hubiera resurrección de entre los muertos, ¿para qué ir a una iglesia? ¿Para qué trabajar? Seríamos los más dignos de consideración y de lástima que hay. Como mucha gente piensa y que no cree en la resurrección, pobres tontos que se la pasan allá absteniéndose de la buena vida cuando no van a recibir nada ni en la presente vida ni en la eternidad. Pero Dios prometió que nos daría en la
presente vida, bendición y eternidad también en los cielos. Resurrección. Lo que una persona dice es el reflejo de lo que piensa, empecé diciendo, y de cómo finalmente actuará. Primera de Corintios 15:12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y lo que dicen entonces nos deja ver la manera en que están pensando y, por supuesto, la forma descuidada de cómo viven. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si los muertos no resucitan, habrá consecuencias para nuestra común fe, consecuencias doctrinales y consecuencias personales. Hermanos míos, la buena noticia es que los muertos resucitan. Oremos. Te bendecimos en esta hora y te alabamos y te pedimos, Señor, que así como estos héroes de la fe se consagraron, se sacrificaron, después de tener una salvación tan grande, se emplearon en las buenas obras y te amaron con todo el corazón, con toda su mente y todas sus emociones, todas sus fuerzas. Así nosotros hagamos todo, Señor, por ti, que has resucitado y nos resucitarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermoso inigualable es tu valor, mi cerro de ser el redentor, de mi futuro eres el guardador, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y allá en su lugar tenga un momento con Dios. Mientras suenan los instrumentos, dígale cuánto lo ama. Dile: Señor, tú eres mi tesoro, tú mi mayor anhelo. Tú me haces feliz, Señor. Y yo quiero demostrarte con esta alabanza cuánto te amo. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. Mis errores ser el redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo
Jesús, tu copa no se secará, y nada en este mundo, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa